entró una prima mía que vive en Bogotá, Ah, mira tú. Luz Romero. Un saludo. Saludos a Freddy Campos también. Muchísimo gusto, gracias primito, gracias, un abrazo a todos. Bueno, estamos en vivo, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta presentación. Estamos acá para presentar el libro del profesor Denis Rodríguez, 10 puntos esenciales en el grado de aprendiz de masón. El profesor Denis Rodríguez, entre otras cosas, es publicista, profesor de francés. En la actualidad se encuentra ubicado o afincado en la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia, en la República de Colombia. Y desde el Valle de Aburrá, como se llama esta bella zona geográfica colombiana, nos hablará de este libro muy interesante sobre cuáles son los puntos esenciales para ingresar a la masonería. Entre otras cosas, Denis es masón, es miembro de la Gran Logia de Venezuela. Buenas noches a todos, agradezco que apaguen sus cámaras por favor y dejen solamente la cámara del profesor Denis activa. Apaguen sus cámaras por favor y ya les daremos a todos la oportunidad de participar. Tulio, puedes quedar con la cámara encendida. Tú sí, Tulio, tú puedes quedar con la cámara encendida, ¿ok? Porque ustedes dos son queridos hermanos y por supuesto pueden participar perfectamente en esta presentación. Bueno, sin nada más que aquí hacer mención, doy la palabra a mi buen amigo Denis. Buenas noches, Denis. Un saludo desde Caracas, Venezuela. Y bueno, quisiera que por favor nos hablaras de esta iniciativa, de este libro y ¿cómo fue que te vino a la mente la idea de escribir un libro sobre la masonería? Siendo la masonería una disciplina tan hermética, una disciplina tan, pero tan, hasta cierto punto, ajena un poco a lo que es público entre los seres humanos comunes. Ok, bueno, antes voy a saludar también a un querido hermano, Roby Terán, que acaba de entrar, que él me ha ayudado mucho en la producción de este libro, ha sido una piedra fundamental para esta obra que estamos construyendo juntos. Bueno, paso a compartir pantalla, un segundito para... Yo lo tenía ya a tiro, pero vamos a compartirla desde el principio. Ok. Ok, entonces vamos a abrir nuestra presentación. Primero que todo, obviamente, gracias al gran arquitecto del universo, que me da la oportunidad de estar aquí, gracias al profesor Juan Rossi y al Centro de Cultura Giordano Bruno, que es una ventana que tenemos para expresar y para dar a conocer puntos importantes, no solamente de la historia, sino de cosas que son relevantes para el espíritu y para la humanidad. Bueno, yo vengo a presentarles este libro que es una obra que recopila mucha de la información de la cual yo tuve acceso como aprendiz, como compañero y como maestro. Esta producción que hice, como dije anteriormente, me ayudó mucho en la corrección de estilo el querido hermano Roby Terán, que nos acompaña hoy. Ok, me presento para los que no me conocen. Y les agradezco a todos su participación. Mi nombre es Denis Rodríguez, soy ex venerable maestro de la respetable logia Bóvedas de NOC número 246 al oriente de Caracas, adjunta a la Gran Logia de la República de Venezuela. Mi trabajo profano es profesor de francés lengua extranjera, y en la logia donde trabajaba, bueno, hice muchas veces de maestro instructor de la logia y realicé ciertos talleres relacionados con los grados de aprendiz, compañero, algo de astrología, algo sobre el rito escocés antiguo y aceptado. Y con el Centro de Cultura Giordano Bruno tuvimos la oportunidad también de presentar un taller sobre el misterio de las catedrales y otro sobre Dante, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista iniciático, donde participó el profesor Juan Rossi. ¿Okay? Pues hablaremos un poquito de ese nombre que tiene un significado muy importante en la masonería. Ok, ¿por qué se hizo este libro? Bueno, se hizo básicamente para cumplir con algunas
deberes que deben cumplir los masones. Los masones tenemos una divisa que es reunir lo disperso y expandir la luz. Y como iniciados, entiéndase iniciado la persona que busca religarse con el inicio, con el principio, volverse uno con Dios, ¿ok? Él tiene que cumplir con 3 deberes: aprender la tradición, proteger la tradición y transmitir la tradición, entendiendo que transmisión no es folclore, ¿ok? Ni es un elemento cultural que se repite con forma secuencial, por no repetir la palabra tradicional, que en el caso de la masonería está un poco mal usada. Un segundito aquí. Bueno, y la otra es hacer progresos en la masonería, ¿ok? Y compartir el trabajo con todos los hermanos de la orden. Juan, cuando tú me hablas de que la masonería es ciertamente hermética y ajena, es porque la masonería es la parte interior de una tradición, y cuando decimos esto nos referimos a que dentro de las tradiciones, compartir el trabajo con todos. Un feedback por ahí. Las tradiciones tienen una parte externa, ¿ok?, que nos vincula con Dios, que en el caso de Occidente son las religiones, y una parte interna, que son las escuelas iniciáticas. La masonería es una escuela iniciática que viene de la casta de los constructores, ¿ok? Entonces, como viene de la casta de los constructores, ellos eran llamados masones, que también es un sinónimo de albañil, y los que construían catedrales eran llamados francmasones porque tenían espacio libre por toda Europa, ¿ok? Estos entendían esta trinidad o estos 3 elementos que les muestro ahorita, que son Dios, hombre y naturaleza. Cómo estos influyen en el hombre, en su destino y en su devenir, ¿ok? Y cómo el hombre podía tomar posición entre la naturaleza y aliarse con Dios para llegar a su objetivo, que es volverse uno con él, ¿ok? Entonces, en este libro, cada punto que se va a desarrollar está enfocado en 4 cosas. Un plano celeste, referido a Dios; un plano terrestre, referido a la naturaleza; un plano humano; y adicionalmente está un plano masónico donde se introducen elementos de la alquimia, ¿ok? Recuérdense que las organizaciones iniciáticas, no solamente la masonería, sino todas las organizaciones iniciáticas, tienen una relación con la alquimia, porque la alquimia lo que busca es justamente la construcción del hombre. No es la metáfora de convertir el plomo en oro, pero en el hombre, que el hombre se vuelva rey de sí mismo y que él mande sobre su cuerpo y sobre su mente. El libro está estructurado como una tetractis. Esta imagen que ustedes ven alrededor, al lado izquierdo, es una tetractis. ¿Y qué es una tetractis? Una figura pitagórica formada por 10 puntos. Como pueden ver, la parte superior tiene un punto, la que le sigue 2, la siguiente 3 y la siguiente 4. Todo esto suman 10 puntos, y por eso es que el libro se llama Los 10 puntos esenciales del grado de aprendiz masón. No estamos revelando ningún secreto que la Gran Logia no nos permita revelar. Simplemente estamos dando un acercamiento y aclarando ciertas cosas en la masonería que a veces se presentan de forma efímera o no se manejan bien los conceptos. Entonces la idea es, con esto, aclarar muchos conceptos, ¿ok? Vamos a hablar poco a poco del primer punto. El primer punto se llama la unidad y hace referencia al gran arquitecto del universo. Dejamos claro en el plano celeste la diferencia entre el gran arquitecto y Dios. Entonces, ¿quién es el gran arquitecto y quién es Dios? Bueno, el gran arquitecto del universo es el que sirve como constructor de Dios. Es lo que los griegos llaman el demiurgo. ¿Por qué es el demiurgo y por qué no es Dios? Porque está en la casta de los constructores, y la casta de los constructores es una casta inferior a la casta de los caballeros y es una casta inferior a la casta sacerdotal. Entonces, esta casta
tiene como a Dios, como a su Dios, el gran arquitecto del universo, así como los guerreros tendrán el gran guerrero del universo, y como los sacerdotes tienen a Dios. ¿Okay? Es importante hacer esa aclaración porque la masonería es una escuela de misterios menores. ¿Okay? Esto, ¿okay?, no significa que sea inferior, esto significa que tiene sus limitantes y que hay algo por encima de ella. ¿Okay? También tocamos un punto sobre el componente de la unidad en el hombre como un todo que encierra 3 elementos claves que son el espíritu, el alma y el cuerpo. Eso lo vamos desarrollando poco a poco también en el libro. Además de esto, tocamos en el plano terrestre el tema de la unidad en la parte terrestre y un elemento de que casi no se habla, que es el éter. Sí, sí, nos vamos. Yo creo que miércoles, porque mañana quisiera hablar con usted. Agradezco que apague su micrófono, por favor. Ok. Ah. Ok, entonces, como les iba comentando, en el plano terrestre se habla del éter, que es el quinto elemento, la quinta esencia, y de donde salen todos los elementos, todos los 4 elementos que conocemos, que son tierra, fuego, aire, agua. Y que tiene una particularidad sobre los otros elementos. Él contiene todas las cualidades de los 4 elementos, pero además tiene una cualidad que es el sonido. Y si nos referimos a el evangelio iniciático que tiene la Biblia, que es el evangelio de San Juan, vemos ahí que ese evangelio comienza con que primero era el verbo, es decir, primero era el sonido. ¿Okay? Pasando al plano masónico, en el mismo punto de la unidad, dejamos claro los términos tradición, iniciación, símbolo, logia y universo. Y cuando hablamos de la iniciación, estamos usando definiciones de el ilustre y poderoso hermano René Guénon, y hacemos referencia a lo que él dice, que la iniciación es la transmisión de una influencia espiritual de carácter no humano. Esto es lo que diferencia la masonería de otras escuelas esotéricas. ¿Por qué? Porque la masonería tiene una cadena iniciática, ¿okay?, que se pierde en la oscuridad de los tiempos. ¿Qué pasa con otras escuelas iniciáticas? Por ejemplo, yo me reúno con Tulio y con Robbie y vamos a hacer una escuela que se llame Los Sabios de Salomón. Eso no tiene cadena iniciática. ¿Ok? Entonces, el valor iniciático no está porque no se ha recibido una influencia de carácter no humano. Esa es una escuela de estudios tradicionales, simplemente. ¿Ok? Y la instrucción se queda en solo conocimiento. Importante aclarar el término de la palabra instrucción, que significa construirse internamente. Internamente, instruire, ¿okay?, que es construir. ¿Okay? Vemos el origen de la palabra símbolo, que viene de simbolón, y tenemos aquí una imagen, no sé si logran apreciar la imagen que se ve en el cuadrante inferior derecho. Esto es de la iglesia de Vézelay, en Amiens, en Francia. Aquí, San Pablo y San Antonio están compartiendo el pan. Pero esto es una imagen también del símbolo, porque el símbolo era una tabla de madera que se partía en 2 y se le entregaba a otro iniciado. Y cuando se unían, se volvía a completar esa tabla de madera. Esa es la relación que existe en el símbolo y el iniciado buscando a Dios. ¿Ok? Unir ese otro pedazo para que forme parte de la unidad. Igualito vemos también el término de logia y el universo como la única manifestación general que tiene el gran arquitecto del universo, valga la redundancia, y como el mundo de la manifestación.
En el segundo punto, hacemos referencia a esa división de esa unidad. Bajamos a la dualidad, una escala menor, donde se hace una diferencia entre esencia y sustancia. Este punto es súper interesante, como todos, pero porque aquí se empiezan a manejar la dualidad. La dualidad es un elemento básico que está en nuestro día a día y que está en nuestro entorno y siempre lo podemos ver. En el lado celeste se habla de solvo y coágula, que es los procesos de disolución y los procesos de solidificación. Se habla de la esencia pura y de la sustancia pura, donde la esencia pura es la parte material, es la parte espiritual, y la sustancia pura es la parte material. Aquí hay algo muy importante que decir, que lo hicimos referencia en el taller del misterio de las catedrales, porque cuando se habla de mater, ¿okay?, que es madre, eso significa materia. Entonces la mujer, como elemento femenino, es la que materializa las cosas, y por eso siempre la sustancia o la parte física va a ser representada por una mujer. ¿Okay? Mientras que la parte esencial va a ser representada por un hombre. No hay ninguna intención de machismo ni de feminismo en esto. Esto se hablan simplemente de parámetros universales. ¿Ok? En el plano humano, esto se manifiesta en dos elementos muy importantes: personalidad versus individualidad. La personalidad está ligada a lo que conocemos como espíritu y que los alquimistas llamaban neuma. Neuma en verdad es una palabra griega que significa aire. De hecho, de ahí viene la palabra neumático. ¿Okay? Y hace referencia, evidentemente, si lo llevamos al plano cristiano, al soplo de vida, ¿okay?, que da Dios a Adán. Pero fíjense que abajo de ese neuma, ese espíritu, está la palabra personalidad. Esa palabra, si se divide en dos, es personae, que significa por sonido. Entonces aquí estamos hablando justamente del espíritu, estamos hablando de una cualidad que tiene el éter, ¿ok? Y estamos hablando de un elemento humano que no nace ni muere. Seguido a eso, y más abajo, está el alma y está el cuerpo, conocidos también como psique y soma. Y en el aspecto alquímico vemos en el lado del espíritu el símbolo de azufre, en la parte de psique tenemos el símbolo de mercurio y en la parte de soma tenemos el símbolo de sal para los alquimistas. ¿Okay? Psique y soma forman la individualidad. ¿Por qué? Porque son indivisibles, no se pueden separar. Pero el psique o el mercurio puede conectarnos con la parte superior, suprahumana, con el espíritu, o puede conectarnos también con la parte corporal y hundirse en los vicios. Entonces, cuando la psique asciende al espíritu, va hacia las virtudes. Y su fin es la liberación y la felicidad suprema. Cuando la psique baja al soma, al placer desmesurado, entra en los vicios y se hace esclavo de los vicios. Entonces, ese es un trabajo iniciático que lo tienen los iniciados y que lo tiene el hombre normal, que busca realizarse. ¿Okay? Todo esto, todo este plano humano, se mueve en un plano terrestre, donde tenemos cielo-tierra y tiempo y espacio como dos elementos binarios donde uno tiene que desarrollarse. ¿Okay? Fíjense que la imagen que está abajo, hay una persona que está saliendo, esa imagen se llama la atmósfera, ¿okay? Y hay un iniciado que está saliendo el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque hay formas iniciáticas de salir de tiempo y espacio, ¿okay? No físicas, pero sí metafísicas de salir del tiempo y el espacio. Un ejemplo de esto se puede ver con el trabajo de meditación, ¿okay?, y de contemplación. Siguiendo el plano masónico, hay un tema súper importante que es lo que le mencionaba a Juan,
pero ya lo toco desde términos. El término esotérico, que todos tienden a verlo como brujería, o como algo oscuro, o algo ocultista, gente que mata gatos, cosas así, y no tiene que ver con eso. Y el lado exotérico, ¿ok? El esotérico con S es la parte interna de la tradición. Tiene sus ritos, y rito significa orden, ¿ok? Para emular esa frase majestuosa que tiene el Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad así en la tierra como es en el cielo. ¿Qué significa tener un ritmo, tener una secuencia, tener una constancia, ¿ok? Y dar luces a quien hay que dar, hacer lo que hay que hacer. Las dos columnas también forman parte icónica de la masonería, la columna B y la columna J, que tienen un significado muy trascendente, y la escuadra y el compás, que nos llevan otra vez a la dualidad de cielo y tierra, porque la escuadra nos sirve para hacer cuadrados perfectos, símbolo de la tierra, y el compás nos sirve para abrir, para crear círculos. Y entonces ahí estamos hablando del cielo, ¿ok? Importante, si ven la figura que está abajo, lo que está abajo es un tapiz de grado, ¿ok? Del grado de aprendiz, obviamente, porque estamos hablando del grado de aprendiz. El compás tiene las patas hacia arriba. ¿Por qué? Porque está simulando la apertura de conciencia, ¿ok? A mayor discernimiento y mayor trabajo iniciático, se abren nuevos niveles de conciencia que nos permiten liberarnos de todas las contingencias humanas. Hay otro elemento importante que es los dos tipos de símbolos que se manejan a nivel universal, los mantras y los yantras, y ahí nos referimos ya a un léxico ligado a la tradición hindú, porque mantras es el símbolo auditivo, que lo tienen generalmente, viene heredado por los pueblos nómadas que se mueven, mientras que los yantras son símbolos visuales o físicos. ¿Okay? Cuando me refiero a físicos son posturas. ¿Okay? Estos símbolos son particulares de las tribus sedentarias, pero los dos se mueven en la masonería y en las organizaciones iniciáticas de misterios menores y de misterios mayores. Hay una cosa importante que dejo presente en el libro, en cada capítulo, y que es primero un resumen de lo que se trata en cada uno de los planos, pero también dejo algunos ejercicios de reflexión y de discernimiento. ¿Por qué? Porque existen ciertas logias donde este material no se conoce, bien sea porque la logia está enfocada a un tema moral o a un tema histórico o a un tema económico, el que sea. ¿Ok? Entonces, como aquí estamos hablando de esoterismo, ¿ok? Es para que el que esté, el iniciado, el querido hermano que esté buscando la parte esotérica de la masonería, lo pueda conseguir y sepa discernir la paja del trigo. ¿Ok? Un elemento básico también son las virtudes, ¿ok? Que nos liberan de las contingencias, que su fin máximo es la felicidad, pero la felicidad real, ¿ok? Y comenzamos con dos virtudes llamadas las virtudes intelectuales. Voy a hacer una pequeña pausa para ver una... Ok. Ah, aquí está gente que está llegando, disculpe. Estaba viendo el chat que estaba viendo que se llenó de algunas preguntas. Bueno, el tema de las virtudes es súper importante, ¿ok? Y sobre todo cuando comenzamos con estas dos virtudes que son las virtudes intelectuales, ¿ok? Las virtudes intelectuales, y el adjetivo lo dice muy bien, es de intellectus. La palabra intellectus tiene dos variantes. Inte, que viene de la palabra griega latina, que significa interior, y lectus puede ser tomada como lectura o como elección. Entonces el intelecto es la lectura interior o la elección interior, que viene por la conciencia. De ahí viene el origen de la palabra intelecto, y así es como la toma la masonería operativa, de la que estamos hablando.
Ok. Estoy aquí. Ok. El tercer punto es la Trinidad. Ya pasamos de esencia de la unidad a la esencia de sustancia y después viene una Trinidad. Esta Trinidad se va a dar por un triángulo también, si lo graficamos de forma geométrica, donde en el vértice superior está Dios y abajo está la tierra y el hombre. ¿Ok? Como obras de Dios. Este es un punto muy interesante y se desarrolla en el libro muy claramente. Esto es tomado también del ilustre y poderoso hermano René Guénon, donde él hace referencia a 3 elementos que forman parte del devenir del hombre. Y de hecho, esa figura está tomada del libro La Gran Tríada de René Guénon. Él habla de providencia, voluntad y destino. Donde la providencia, ¿okay?, es relativo a Dios, la voluntad es relativa al hombre y el destino es relativo a el devenir del hombre que está escrito en las estrellas. Sí, estoy hablando de astrología, pero no significa que el destino manda sobre el hombre. No, si el hombre conoce el panorama donde se desenvuelve, tiempo y espacio, él guía su voluntad para lograr sus objetivos y evadir todos los problemas o sobrepasar todos los problemas que se presenten. Cuando él tiene ese nivel de conciencia, la providencia divina, Dios actúa a favor del hombre. Pero ¿qué pasa con el hombre que no conoce su destino? Bueno, el hombre que no conoce su destino o el tiempo y espacio donde se tiene que mover, ¿ok?, y sus fortalezas y sus debilidades, está atado, ¿ok?, a un azar de no saber qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Vamos a llevarlo a un ejemplo profano o a un ejemplo mucho más tangible. Una persona que sabe de economía y sabe cómo se mueve la economía en un país, él sabe cuándo invertir y cuándo no. Él conoce cómo se mueve el destino. ¿Ok? Y si lo conoce también y enfoca su voluntad a hacerlo, ¿ok?, él va a tener buenos resultados. Si no tiene la voluntad de hacerlo, evidentemente no va a tener buenos resultados. Y si es una persona, por ejemplo en mi caso, yo no sé muy poco de economía, como lo sabría un economista que tiene empresas, ¿ok? Para mí el tema económico puede ser un azar en muchas veces. A veces voy a estar en el tope, a veces voy a estar en la parte baja. Pero la providencia, la forma de actuar, va a funcionar justamente cuando yo me alinee, ¿ok?, con ella para superar el destino, o si no me alineo con ella, el destino me va a comer. Esto es interesante también porque los griegos ese nombre destino lo llamaban fatum, y de ahí viene la palabra fatal. ¿Por qué? Porque no todos conocían su destino. Y el iniciado tiene que conocer la astrología para conocer cómo se mueve su destino, no solamente físico, sino también psíquico, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Esto está ligado también al plano terrestre, donde ya estamos hablando de los 3 componentes de una manera mucho más detallada, con la personalidad del espíritu, el alma y el cuerpo, donde los deberes del iniciado como aprendiz y como masón en todo su recorrido va a ser tener un dominio de su cuerpo y tener un dominio de su alma. Que los pensamientos no lo consuman, que los vicios no lo consuman, que él esté por encima de eso. Pero eso es un trabajo que nos lleva a la vida. Ese es un trabajo que demanda mucho esfuerzo, mucha constancia, mucha conciencia. ¿Ok? Y los símbolos y los aportes que nos han dejado los ilustres maestros ausentes nos ayudan a que el camino sea mucho más claro a seguir. Y eso es lo que yo trato de transmitir en este libro. Este libro no es un invento mío. Este libro lo que hace es recopilar los grandes maestros a los que yo he tenido acceso y plantear de una manera lógica y coherente lo que ellos están prestando y de una forma más potable también,
porque los maestros alquimistas a veces utilizan ciertos términos que son muy difíciles de entender. ¿Okay? Y que hay que rodar mucho, hay que tener mucha lectura para agarrarlo, y hay que meditar mucho y dejar reposar el texto para que llegue esa información a donde tiene que llegar. Y si tiene que llegar. En el plano terrestre, donde ya está la manifestación, estamos hablando también de un vocabulario que viene también de la tradición hindú, que es sajas, rajas y tamas, ¿ok? El principio de sublimación, el principio de actividad y el principio tosco. La tradición hindú mantiene esoterismo y exoterismo unidos. Por eso ellos tienen un sistema de castas, por eso la religión no sale de la parte política, está metida en ello, ¿ok? Y esos tres conceptos de Sava, Raja y Tamas están en las castas, está en la comida, está en las acciones, está en todo. No hay ninguna diferencia, y eso hace que la parte espiritual de Occidente, de Oriente, ¿okay?, sea mucho más fuerte en ese sentido que la de Oriente. ¿Okay? La de Oriente, perdón, la de Occidente, donde estamos nosotros, está más ligado a los placeres, al bienestar, a la parte física. ¿Okay? La de Oriente está ligada más hacia la realización espiritual, hacia el trabajo del alma. Estos tres niveles del mundo, que van desde un punto subterráneo al punto terrestre y al punto celeste, son ciertas batallas en las que tiene que participar el iniciado para lograr su realización espiritual. Y todo esto se va desarrollando en los 3 grados de la masonería y en los posgrados que se van dando. No hacemos una revelación clara sobre los grados de la masonería donde se está trabajando esto, pero más adelante, en unos videos que vienen a acompañar este trabajo, sí se van a tocar esto. ¿Okay? Pero unos videos que son solo para masones. ¿Okay? Después les voy a hablar un poquito de esto. En el plano masónico, para este tercer punto de la pirámide, tenemos varios conceptos. Tenemos las 3 condiciones iniciáticas: potencialidad, virtualidad y actualidad. Los 3 deberes del hombre, digamos, los 3 deberes del hombre de la masonería son los deberes del hombre para con Dios, para con la humanidad y para consigo mismo. Las 3 fases de la obra alquímica: el nigredo, la obra en negro; el albedo, la obra en blanco; y el rubedo, la obra en rojo, donde se dan procesos de purificación y de sublimación, así como el cuadro que vemos alrededor, al lado izquierdo, que tiene también los 3 colores: rojo, blanco y negro. Hacemos referencia a las 3 luces, que son el venerable maestro, que se encuentra al oriente de la logia, que dirige la logia; al primer vigilante y al segundo vigilante, que son miembros de apoyo en esas 2 columnas que tiene todas las logias masónicas. ¿Okay? Y finalmente pasamos a las virtudes teologales. Aquí volvemos otra vez a la etimología de los adjetivos teologales. ¿Okay? Teo significa Dios. O sea, estas virtudes están ligadas a Dios. ¿Y cuáles son esas 3 virtudes? La fe, la esperanza y la caridad. ¿Ok? Es muy importante decir que en el punto anterior tocamos las virtudes intelectuales, y también hablamos de los vicios que se dan cuando no se desarrollan esas virtudes intelectuales, que son la ceguera. Si no se desarrolla bien la parte de inteligencia, no se ve bien las cosas, y en la sabiduría el vicio sería el error. Cuando hablamos de fe, esperanza y caridad, que representan también esas 3 luces de la masonería: venerable maestro, primer vigilante y segundo vigilante, ahí también tenemos fe, esperanza. Importante, esperanza, que es una palabra que se utiliza mucho. ¿Okay? El vicio es la desesperanza. O
O sea, no saber esperar, actuar de manera impulsiva, y eso trae también como consecuencia el error. Y los tres símbolos que representan esas tres virtudes, que son el ancla para la esperanza, el corazón para la caridad y la fe para la cruz. Ok, nuestro último punto, el cuaternario, está ligado evidentemente a los 4 elementos y es la base de la pirámide que tenemos aquí, porque el cuaternario es un mandala que se abre infinitamente, ¿ok? Por los diferentes puntos que lo estamos tocando, por el plano celeste, por el plano humano, por el plano terrestre, o bien sea por el plano masónico. Por el plano terrestre comenzamos con los 4 momentos de la creación, que es una forma científica de explicar por qué se da ese proceso de fuego a tierra, de aire a agua, porque se va de algo sublime a algo material y de algo como es el aire, ¿okay? Que es un elemento también positivo, a algo negativo, ¿okay? Y se da esa polaridad, ¿okay? En secuencia, positivo, negativo, positivo y negativo, y toda esta bipolaridad se reparte en 12 signos, ¿ok? 6 positivos, 6 negativos, y esos 6 positivos se reparten en 3 y 3, ¿ok? Y eso va abriéndose cada vez más. Importante, como les digo, esto marca parte del destino, pero la voluntad puede ser más fuerte que el destino, ¿ok? Eso es súper importante dejarlo claro y bueno, evidentemente lo dejo claro en el libro. ¿Okay? Esto de los 4 elementos lo llevo al plano corporal y los elementos zodiacales también, porque recordemos que cuando se habla del plano celeste se habla de un macrocosmos y cuando se habla del ser humano se habla de un microcosmos. ¿Qué significa esto? Que él contiene el macrocosmos en sí. Entonces, todos estos signos zodiacales están representados en cada uno de ciertos órganos, ciertas partes del cuerpo, y los 4 elementos también. Y cuando hay una carencia de algunos elementos, que esto lo muestra la carta astral, vemos también una carencia por donde puede meterse el vicio. Y es la parte que tenemos que trabajar. Si llevamos estos 4 elementos al plano terrestre, al mundo en que vivimos, ¿ok? Vemos también que hay una metamorfosis del éter para convertirse en esos 4 elementos y hacemos referencia también a una visión alquímica que se tiene de los 4 elementos, donde el fuego no es la llama que conocemos, sino es el oxígeno, el aire es el nitrógeno, el agua es el hidrógeno y la tierra es el carbono. O sea que lo que hablan los alquimistas de elementos, que son sustancias, no se está refiriendo a lo que nosotros estamos viendo en nuestro día a día. ¿Ok? Estos 4 elementos también están presentes en nuestras 4 estaciones y están presentes en unas figuras que a muchos los ven como mitológicas y que para Celso, que es otro autor del que nos guiamos para hablar de este tema, nos habla de los elementales. ¿Ok? ¿Qué son los elementales? Son lo que se llama mitológicamente hijos que no son de Adán y que se mueven en los elementos. Es decir, los elementales de fuego se mueven dentro del fuego, los elementales de aire se mueven en el aire, los elementales de agua se mueven en el agua y los elementales de tierra se mueven en la tierra. Estos seres que después llegaron a la literatura y se convirtieron en elementos mágicos como son los gnomos o los duendes, las ondinas, las salamandras o los elfos, ¿ok? Ciertamente, el mismo Paracelso le dicen que no son a veces visibles al hombre, a los humanos, pero que influyen en el destino del hombre. Y se alían, ¿ok? Entre ellos para ayudar al hombre que es libre y de buenas costumbres, como se dice en lenguaje masónico. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que es una persona equilibrada. ¿Ok? Entonces ellos se mueven en función de estos seres, ¿ok? En función de estos iniciados, de estas personas que mantienen su equilibrio. En el plano masónico,
se toca también el elemento del cuaternario, pero enfocado a las 4 virtudes cardinales. Estas 4 virtudes cardinales también están ligadas a los 4 elementos. La virtud de fuego es la fuerza, ¿ok? Y es una de las columnas. La virtud de agua, no en oposición, sino en complemento al fuego, ¿ok? Es la columna, una columna que se encuentra en la masonería, no podemos repetir el nombre. Y tenemos también el aire ligado a la justicia, ¿ok? Representando también al venerable maestro, y la tierra representando el occidente de la logia y a la prudencia. La prudencia es una de las virtudes más difíciles de adquirir. ¿Por qué? Porque toma tiempo saber cuándo hablar y cuándo callar, y a veces la impulsividad nos gana. ¿Okay? Entonces, esos son elementos importantes que se manifiestan en el ser humano y que se trabajan con las virtudes cardinales. Y que si vemos nuestra carta astral y observamos el cuadrante que hace referencia a cómo están los elementos, ¿okay? En nuestra formación psíquica, sabemos, tengo carencia de fuego, tengo que trabajar la fuerza, tengo carencia de aire, tengo que trabajar la justicia, tengo carencia de agua, tengo que trabajar la templanza, tengo carencia de tierra, tengo que trabajar la prudencia. ¿Okay? Eso se especifica mucho más en el libro, ¿ok? Y, como les digo, este es el punto final de la Tetractis, la base, y evidentemente tenemos ciertas conclusiones donde decimos que este libro presenta conocimientos iniciáticos de maestros hábiles, no son inventados por mí. Este libro no es una fórmula mágica para llegar a la realización espiritual, es un primer escalón. Y es importante decir esto porque en la carrera iniciática, en esa escala que hay que montar, no se saltan escalones. Yo no voy a llegar a un grado de realización alto si no he pasado por los escalones inferiores. Eso no existe. ¿Ok? No existe. Y si existe, no es el común denominador. Esta primera obra que realicé para el grado de aprendiz viene y va a venir acompañada de un taller de aprendiz en videos que está elaborado en base a 4 pilares. Elementos alquímicos, que ya algunos mencionamos aquí, la iniciación, que, repito, es la transmisión de una influencia espiritual de carácter no humano, ¿ok? La logia y el simbolismo de aprendiz. Evidentemente ya estos videos es para un público reducido que demuestre tener el grado de aprendiz. También con el hermano Roy Terán estoy llevando el Instagram llamado Oído Virtual. ¿Por qué se llama oído? Porque es orientación iniciática de Occidente y porque el oído representa también el éter, el primero de los elementos. ¿Okay? Y porque la transmisión iniciática debe ser de boca a oído. En este caso lo estamos haciendo por elementos tecnológicos, pero es mejor presencial, como ya sabemos. Bueno, conclusión. Todo esto que le presento en el libro es para aclarar conceptos básicos y ayudar a los iniciados a abrir nuevos niveles de conciencia. Es para aprendices, compañeros y maestros. Y para la persona que esté interesada en entrar en el mundo masónico, en la orden masónica, también no le iría mal leerlo. ¿Okay? O si lo quieren leer simplemente por conocer la parte esotérica, seria, ¿okay? Y porque digo seria y no es por echármela de gran cosa, es justamente porque estoy retomando maestros hábiles que no se están inventando cosas, ¿okay? Que están diciendo cosas universales que uno puede comprobar en el día a día, ¿okay? Y que forman parte de nuestro entorno. Entonces, cumpliendo ese objetivo y los objetivos iniciáticos a los que juré seguir, como proteger a mis hermanos y transmitir la tradición iniciática que viene por la masonería, hice esta obra. Y esta obra no va a quedar aquí porque justamente con
oído con la parte de Instagram, estamos publicando cada día, 3 veces a la semana, temas referentes a alquimia, astrología e iniciación. ¿Ok? Para aclarar, seguir aclarando conceptos. Entonces, este es el objetivo básico de este libro. Espero que pueda llegar a muchas logias, que pueda ser consultado, que pueda ser criticado también. Que la gente pueda decir, faltó esto, faltó esto, faltó esto, vamos a ponerlos en una nueva edición. ¿Ok? Porque así es como se da también lo que en la masonería se llama el salario, ¿ok? Del trabajo. No es solamente dar una información, sino que esta información va a crecer en cada una de las personas que le escuchan. Como estoy seguro que va a crecer en cada uno de ustedes, porque esto que le estoy diciendo, tal vez ya lo han escuchado, o tal vez tienen otra cosa que puedan aportar, ¿ok? Que yo ahorita no esté diciendo, porque evidentemente no puedo leerles el libro completo hoy, ¿ok? Bueno, esto es lo que venía a presentarles. Agradezco mucho su asistencia. Agradezco mucho, obviamente, al Centro Giordano Bruno. Y lo que iba a comentar del nombre Juan. Juan es un nombre que se le dan a los 3 primeros grados en la logia. Se llaman logias de San Juan. Pero es porque Juan, que viene del latín Janus, hace referencia al dios de los constructores y también a la palabra misericordia. ¿Ok? Entonces, estos dos San Juan que hacen referencia a los solsticios, ¿ok? Que es cuando el sol está en su máximo esplendor, como es el solsticio de verano, o como el solsticio de invierno, donde casi no hace presencia. En esos 2 solsticios se hacen las fiestas de San Juan Bautista y Evangelista en referencia a la misericordia de Dios para abrir lo que se llama a nivel iniciático la puerta de los dioses, y en el solsticio de invierno y en el solsticio de verano la puerta de los hombres. Bueno, hasta aquí llega mi presentación. Si tienen alguna pregunta, estoy totalmente abierto a responderlas. Bueno, esperamos sus preguntas, señores. Agradezco, gracias, Denis, por tu interesante disertación, de verdad excelente. Y agradecería que, por favor, aquellos que tengan preguntas, que las hiciesen escribiendo sobre el chat. Quisiera dar la palabra también a mi amigo, a mi buen amigo y querido hermano de Denis, el profesor Tulio Moncada. Quisiera escuchar algún comentario al respecto. Tulio también es un asiduo colaborador de nuestro Centro Giordano Bruno. Tulio, puedes abrir la cámara, tranquilo, te escuchamos. Bueno, gracias Juan, excelente presentación de nuestro querido hermano Denis Rodríguez. Yo tuve la ocasión de conocerlo hace varios años aquí en Caracas y me alegra mucho de que tenga esta visión tan interesante, porque realmente me trae a la memoria muchas cosas que en su momento he estudiado, aunque actualmente me encuentro un poquito alejado de los trabajos masónicos, pero sin embargo eso se mantiene fresco siempre y es una enseñanza que uno no puede olvidar, no puede dejar atrás y nos mantiene en ese rumbo de ser mejores personas, de ser mejores hermanos, porque para mí una de las principales, si no la principal calidad de un masón es la fraternidad, querer a sus hermanos como a sus hermanos masones, como si realmente fueran hermanos de sangre. Y eso algunas veces en las logias se olvida un poco, que eso no. Por eso es que hay una masonería, vamos a decir, un poco práctica, y hay logias que son mucho más dedicadas a los aspectos esotéricos y a este estudio tan profundo como lo hace el querido hermano Denis, que me parece muy interesante. A mí me gusta mucho la parte de el hermetismo, que no lo trato mucho. Hay 4 principales ciencias esotéricas, que está entre ellas la astrología, la alquimia,
el hermetismo y la cábala. Y el querido hermano ha tratado muy bien varios de estos temas en su charla y en su libro. Me parece un excelente libro para un masón. Bueno, querido hermano, le cedo la palabra. Muchas gracias, querido hermano. Si toco algo de alquimia, si sí se hace referencia a la alquimia y al hermetismo en una parte del libro. No lo pongo como título, pero sí hago referencia. Y con respecto a lo que dice de las logias, de sí que hay ciertas logias que tienen ciertas visiones, unas más operativas y otras más especulativas. En estos días estaba volviendo a leer un libro de Oswald Wirth, donde él decía que el rito escocés antiguo aceptado llevaba ese nombre porque los antiguos eran los que manejaban la parte operativa y los aceptados fueron los nuevos que llegaron que llevaban la parte especulativa. Entonces digamos que esas dos vertientes están ahí presentes. Denis, tenemos una pregunta de Juan Carlos Navarrete. Está alzando la mano. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Me pareció maravilloso la parte que ustedes trataron de que es la masonería operativa, puesto que sí hemos tomado por días templos masónicos lo que es la especulación basado en el rito, pero se me ha olvidado, y digo pero, y a mucho mi pesar se me ha olvidado lo que es la parte esotérica, que es lo que más estudia en estos lados. Y bueno, ustedes han hecho muy material de los aprendices, y bueno, lo han hecho para entenderlo desde un nivel básico y muy bueno, o sea, mucha didáctica. La pregunta específica, la pregunta, o sea, felicito, palabra que el material está muy bueno, explícito y por sí mismo te permite leer. Pero va la pregunta, ¿dónde se consigue el material? ¿Hay alguna página? Y si es que es de colaborar por el material es electrónico, la cuestión, ya sea específico, porque a algunas personas nos interesó el material. Como nos interesó el material, tenemos que ser específicos en esta área, pues no le demos vueltas porque está bueno el material. Aunque estaría algunas cositas más, pero está excelente. Sí. Oye, Juan, disculpa, no te escuché muy bien, se escuchó un poco cortado. Con respecto al material, hay una cosa importante que quería decirles también, que a partir de mañana, porque la campaña en Amazon comienza mañana, el libro va a estar a mitad de precio, bajó de $15 a $7.99. Y sí, tienes razón, es un material electrónico y estamos trabajando para que salga también en físico por Amazon. ¿Okay? Este mes vamos a trabajar en eso. Es importante repetir que la idea del libro no era revelar cosas que deben ser aprendidas en logia. ¿Okay? Es un abreboca y es para aclarar ciertos conceptos y por eso me limité a no profundizar en ciertos términos que son buenos trabajarlas en el rito masónico y no en un libro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son cosas que la gente debe trabajar con un maestro hábil o con un maestro de la logia para que lo pueda desarrollar. Por eso fue que el libro no tiene, o sea, no es el gran libro de la masonería, sino es 10 puntos esenciales. Por eso es que tiene ese nombre también. Y ya sé que, o sea, como tú dices, no es así, y faltan los sefirot y algunas cosas, pero desde el punto de vista, lo que pasa es que en la mayoría de lógica, ahora el hermano suba grados basado en 3 puntos, basado en esto y en el otro, y entonces más le van a la parte operativa, y no, o sea, yo digo que es muy en el sentido de que
alguien ya se está preocupando en hacer material para lo que es la masonería operativa, y es muy bueno, por eso no hay poco de ese material, y a nivel de la didáctica y lo entendible, no hay material tan entendible como el que usted ha hecho. O sea, está simplificado, está el cómo y el por qué, está como es decir, excelente trabajo, palabras que, o sea, está bueno. Y disculpe si es que lo ofendía, hermano, pero me encantó su material. Ojalá lo ponga en orientación, ponga como se me cuenta, porque al menos yo sí lo voy a comprar. Usted también dijo que esto iba a venir con unos videos y quisiera verlos también con lo explícito que usted dijo. Triple abrazo fraternal. Salud, fuerza y unión. Gracias, querido hermano. Triple abrazo fraternal. Denis, por acá también alzó la mano Fritz Feijovera. Fritz, buenas noches. Te escuchamos. Hola, muy buenas noches, queridos hermanos, queridos y respetados hermanos. Es un gusto saludarlos y me congratulo de poder compartir este espacio con ustedes. Yo represento a una logia de la Gran Logia del Ecuador, que es Piedra del Conocimiento número 74. En este momento estoy trabajando como segundo vigilante de la logia, y es por ello que realmente me llama mucho la atención y quería estar presente en esta invitación que realizaron. Y bueno, mucho más aún que nuestro venerable maestro es hermano patriota de ustedes, del país de Venezuela, el venerable maestro Miguel Ángel Cartallo Olivares. Les extiendo un fuerte saludo desde Ecuador. Mis queridos y respetados hermanos, queridos hermanos, yo realmente sí quisiera hacer una pequeña pregunta, sobre todo porque nosotros en este momento nos encontramos en un desarrollo de cómo limitar el proceso de lo explicativo hacia lo descriptivo, porque en este caso es muy importante el saber delimitar hasta dónde se realizan justamente los trabajos del aprendiz, ¿no? Como para no llegar al estudio un poco más profundo que se podrán dar en otros grados. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo tal vez tú podrías decirme, se podría limitar este proceso? Y como una segunda pregunta es el que sería importante poder solicitarte a ti, mi querido y respetado hermano, el realizar una ponencia en el taller de nosotros en el templo vía Zoom. Mi palabra, respetados hermanos. Venerable hermano, muchísimo gusto de conocerlo. Mande un triple abrazo fraternal de mí, de mi logia, a nuestra hermana logia que está en Ecuador. Fíjate, cuando se habla del grado de aprendiz, estamos hablando, estamos tratando la individualidad. Entonces hay una parte que es el cuerpo, otra parte que es el alma. Entonces, saber dominar el cuerpo y saber dominar el alma es algo que a veces nos lleva toda la vida, porque no tenemos las herramientas, no tenemos las técnicas y todo esto. En los videos justamente son más que todo para profundizar en esto, porque, como dijo un hermano, sí hay temas de cábala que hay que manejar, pero hay que darlos en el momento en que se puedan asimilar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que yo puedo enseñarle a los aprendices el albor sefirótico, le puedo enseñar las palabras sagradas o ciertas cosas en hebreo, ¿okay?, que son importantísimas conocerlas, también hay que saber cuándo darlas, ¿ok? No se pueden dar todas las palabras sagradas de un solo tiempo, ¿ok? Porque hay que ver el trabajo operativo que está haciendo cada uno de los hermanos. Una cosa básica que no se maneja en las logias es algo tan básico y tan elemental como la respiración, ¿ok? Entonces, si tú ves en todas las tradiciones iniciáticas, el método de realización espiritual se basa en 4 cosas que parecieran muy simples, pero son muy complejas. Son respiración, relajación, meditación, que no todo el mundo llega ahí, y el punto más elevado es contemplación, contemplum, y ahí estamos hablando de masonería, crear el templo interior no hecho con las manos.
Hay que también aclarar una cosa, querido hermano, que hay gente que piensa que meterse en la masonería, y me imagino que lo habrás vivido, espero que no como lo he vivido yo, que hay gente que cuando saben que tú eres masón piensan que tú eres Harry Potter y haces magia y no sé qué, y sabes poderes mágicos. Y no es eso, o sea, el trabajo es un trabajo interior, es un trabajo de autoconstruirse, de ser rey. Por eso es que se habla del arte real, de ser rey de uno mismo, que yo pueda mandar en mi cuerpo, que yo pueda mandar en mi mente. Entonces, cuando hablamos del grado de aprendiz, justamente el tema va hacia un tema corporal. Haz el esfuerzo, ¿ok? Saca fuerza para hacer las cosas que tienes que hacer. De hecho, está la palabra clave de la fuerza, y es la virtud de la fuerza. Cuando hablo de las virtudes cardinales, prudencia, templanza, fuerza y justicia, la fuerza, los métodos ascéticos que vienen de la Edad Media, se desarrollaba con el método ascético de la vigilia, estar despierto. Pero ojo, no es estar despierto echándose palo y tomando whisky, no, ni en una fiesta, es estar despierto meditando, visualizando hacia dónde va, viendo tu destino. Con respecto a la invitación a la logia, con mucho gusto, querido hermano, abajo está mi mail, o si quieres después me escribes y podemos cuadrar una reunión por Zoom también. Hay un libro muy, un libro básico que nosotros utilizamos en la logia y que se consigue en PDF muy fácilmente, que es el libro de René Guénon, Apercepciones sobre la iniciación. Te lo recomiendo abiertamente, y si quieres un día nos reunimos y lo conversamos, porque es aclarar qué es y qué no es masonería operativa, hacia dónde van los tiros, por así decirlo. Gracias, querido hermano. Un triple abrazo fraternal. Muchas gracias, hermano. Igualmente, triple abrazo. Bien, a los amigos participantes por YouTube o por Zoom, si tienen más preguntas, estamos a su disposición para que el profesor Denis Rodríguez pueda contestarlas. Denis, hablaste de una oferta del libro, ¿cierto? Sí. Se encuentra a mitad de precio. Ok, fíjense, Amazon, yo hice una campaña por Amazon para dejar el libro todo este mes en $7.99, y espero poder sacar el libro también en físico, que Amazon me da la opción también para sacarlo en físico. Todavía me faltan algunas cosas de diseño, que es lo que me tiene limitado. Pero sí, la idea es sacar el libro, sacar los videos, y el año que viene volverme a reunir con ustedes para mostrarles lo que estamos haciendo para el grado de compañero con las virtudes cardinales, que es un elemento básico también del grado de compañero, no desde el punto de vista escolástico de la Edad Media, sino desde el punto de vista iniciático. ¿Okay? Para los que no conozcan las artes liberales, eran lo que se conocía como el trivium y el quadrivium. El trivium son las 3 vías, lógica, gramática y retórica, y el quadrivium, que son las 4 vías, que es lo que se conocía antes como matemática, que es aritmética, geometría, música y astronomía. Mira, por acá hay una pregunta del señor Mario Silva, que creo que está en Chile. ¿Cómo se llama el libro que recomendó de masonería operativa? El libro que recomendé, y que es cabecera, un libro de cabecera en nuestra logia, es toda la obra de René Guénon, comenzando con Apercepciones para la iniciación, y otro de los grandes mentores, o sea, de las grandes luces que seguimos en la logia son Robert Ambelin, que tiene un libro llamado Alquimia Espiritual, del cual nos tomamos parte, mucha información con respecto a las virtudes, ¿okay? Porque además él habla de las virtudes y deja una parte operativa donde habla de salmos de la Biblia, vinculados con las virtudes teologales, las virtudes cardinales y las virtudes intelectuales. Entonces dice, por ejemplo, para la inteligencia, el salmo es el Salmo 26, ojo, de la versión Reina Valera, porque hay ciertas Biblias que tienen los salmos con otro orden. Entonces, la sabiduría es el 19, la fe es el 32, y así sucesivamente. Sí, pronto saldrá el libro en físico, estamos trabajando en eso.
Ok, déjame voy a copiar el libro, el teléfono del querido hermano. Doctor René Guénon, lo usaste o lo mencionaste muchísimo en el excelente curso que dictaste con nosotros el año pasado sobre el misterio de las catedrales, que por cierto está disponible en nuestro canal. El profesor Denis Rodríguez dictó un curso sobre el misterio de las catedrales en 4 sesiones y estamos estudiando la posibilidad de volverlo a dictar para más o menos finales de este año, así como hacer algo sobre la historia de la masonería. Estamos en conversaciones con el profesor Denis y con mi buen amigo Tulio para hacer este tipo de programas acerca de la masonería. Y bueno, Denis, estás invitado a preparar estos cursos para difundir, Sí. lo que se pueda difundir, evidentemente, una disciplina, como lo dije, tan hermética como lo es la masonería. Por acá, Nereida, autor de Alquimia Espiritual, pregunta. Nereida, si copian mi mail, yo se los puedo enviar. Yo los tengo también en PDF. El autor de Alquimia Espiritual es Robert Ambelin. Yo tengo la versión en español de ese libro, porque este es un autor francés. Él fue gran maestro de la logia, de la Gran Logia de Francia. Y él tiene libros muy buenos y otros que son más para vender que para otra cosa. Entonces, ese libro particularmente es muy bueno. ¿Ok? Él tiene otro, pero solamente está en francés, que es una mina de oro que se llama La Scala Philosophorum, donde habla de las herramientas de masonería, pero como les digo, está en francés. De ese hablo en los videos. De ese hablo en los videos. ¿Ok? Pero Alquimia Espiritual es un libro revelador y muy, 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 muy bueno. Muy bueno. Soy miembro de la logia. Sí, Juan Carlos. Claro que sí, con mucho gusto iré. Voy a escribir de nuevo mi mail, ¿ok? Déjame dejarlo aquí. Todos en la reunión es Dionisio Masonería @gmail.com. Otro taller que podemos retomar, Juan, puede ser el de el misterio de las catedrales y un taller que tengo sobre alquimia. Como digo, el taller que tengo de alquimia y los conceptos que estoy manejando son conceptos de acceso a todo público. No enseño a volar, no enseño a hacer pociones mágicas, porque hay gente que, justamente presentando el libro, hubo gente que me dijo, no, pero es que tú no construyes catedrales y no sé qué. Entonces, bueno, pero es que en la masonería en la que vivimos ahorita, se construye el templo interior no hecho con las manos. No es que me voy a meter a obrero. ¿Ok? Me permito decir una frase, citar a un buen amigo cuyo nombre no voy a decir en este momento, que tú conoces. La ignorancia es atrevida. En este caso, la persona que no conoce acerca de algo es capaz de decir cualquier barbaridad de cualquier cosa. Bueno, y Claro. asociar al masón con las artes mágicas relacionadas con la alquimia, pues ha sido una costumbre, digamos, de los profanos, ¿no? No tienen algún tipo de conocimiento, no ningún tipo de conocimiento sobre esta disciplina, y bueno, es muy común encontrar este tipo de discernimientos errados y completamente fuera de lugar en personas que no tienen absolutamente nada que ver y que simplemente hablan por hablar acerca de esta filosofía, acerca de esta disciplina. Por esto yo los invito, pues, a conocer un poco más acerca de la masonería, para poder emitir conceptos y poder emitir opiniones con base, sin necesidad de hacer el ridículo. Denis, una pregunta. ¿Qué tanto está relacionada la masonería con los constructores de catedrales? Mucho, de hecho, y ahí es donde vienen. De hecho, se llamaba francmasón porque eran constructores libres que pasaban por toda Europa para construir catedrales. Pero los que construían catedrales, ¿qué sucede? Era una organización iniciática y en Francia pasa algo muy particular. En Francia están los francmasones y está el compagnonnage o el compañonazgo, ¿ok? Que se conocen como los compañeros. Esas son órdenes de constructores que tenían también otras disciplinas. Hay compañeros de zapatería, hay compañeros de pan, etcétera, etcétera. ¿De dónde vienen estos seres? Estos seres vienen aprendiendo
toda la cultura asiática, árabe, y ahí aprenden geometría, arquitectura, todo esto que les permite tener un conocimiento para construirte. Entonces, claro, construir templos significa también no solamente manejar un conocimiento teórico, significa para ellos un conocimiento espiritual. ¿Ok? Y no solamente se da en Occidente, también se dan en Oriente. Si uno estudia, por ejemplo, los maestros que hacían espadas en China, no solamente eran personas que sabían templar el metal y hacer una katana, eran personas que tenían ritos para invocar a los seres de la tierra o los elementales de la tierra para que ellos le dijeran dónde estaba el mejor metal para construir. No es casualidad que cuando se hablan de las grandes catedrales, en Francia, que es la necrópolis más grande del mundo, donde están enterrados un bojote de reyes, una cantidad de gente de la realeza, estaban emulando las Notre Dame, estaban emulando el signo de la constelación de Virgo, y por eso se llamaban Notre Dame, y los puntos donde estaban construidas eran en antiguos templos paganos de dioses, bien sea galos, bien sea romanos. ¿Okay? Entonces, toda esa información acompañó también a los templarios. ¿Por qué? Porque los templarios eran sacerdotes y caballeros que iban a proteger a los peregrinos de la Tierra Santa y ellos necesitaban masones que construyeran sus torres, que construyeran sus armas, que construyeran los sitios donde iban a habitar. Esto fue creciendo y, como su nombre lo decía, ello era una corporación, era un corpus donde todos se protegían y todos se respetaban. El masón, por decirte algo, en el tiempo de la construcción, el masón que caía en desgracia, que se hizo evaluaciones y se vieron que en las construcciones medievales hubo menos accidentes que en las construcciones modernas. Los que caían en desgracia, los hijos, ellos se ocupaban de la familia de ese constructor hasta que uno de sus hijos se convirtiera en constructor y tomara el papel del padre. O si quedaba en ceguera, él era encargado de hacer cosas que pudiese hacer como discapacitado, sin ver. Por ejemplo, darle cuerda a un aparato que servía de grúa, etcétera, etcétera. Esto llega a Inglaterra y en Inglaterra se crea la Gran Logia en 1717. Lo que pasa es que la Gran Logia que se crea en 1717, que tiene los documentos de los antiguos masones, bueno, ahí pasa algo muy loco, que es que empiezan a iniciar personas por 2 chelines en el bar de la Oca, y ahí es donde empieza a entrar una masonería que se llama operativa y especulativa, que empieza a alejarse de la operatividad que existía antes. Claro, como la cadena iniciática es más fuerte, han habido casos donde aparece un ente desconocido para restaurar la cadena. ¿Y qué significa esto? Maestros hábiles aparecen de un origen no determinado, y que no importa, porque no es importante de dónde vienen ni su historia, sino lo que van a hacer, y reconstruyen la cadena. Entonces salen nuevos ritos como el rito martinista, para restituir la cadena y para evitar que el corpus se degenere. Porque recuérdate que la masonería es un ente formado por elementos humanos, y donde hay humanos hay error, y hay equivocación porque uno no es perfecto. Entonces, hay gente, no, que los masones son así. Ajá, pero ¿cuáles? Pero que todos los masones son buenos y son unos santos. No, no todos son unos buenos. Que son unos diablos. No, no todos son unos diablos. Así como en la religión cristiana no todos son unos santos y no todos son unos diablos. Aquí hay, Tulio está levantando la mano. Voy a decir algo muy importante. Adelante, Tulio. Bueno, hay unos pequeños complementos que quería agregar a lo que está diciendo nuestro querido hermano Denis. Los compañeros en Francia viajaban y también los constructores viajaban y no era muy fácil llevar un diploma, un documento que dijera
que uno era, por ejemplo, un maestro, un albañil, experto, un arquitecto, cualquier cosa de esa, y tú llegabas a un lugar donde nadie te conocía y podían haber falsificado tus documentos. Pero hay algo que todos tenían y por eso lo utilizaban, eran los signos, las palabras de pase, los secretos, que solamente con hacer un gesto la otra persona podía saber si realmente tú eras un maestro masón o simplemente un aprendiz masón. Y eso de allí es que viene la manera de reconocerse entre hermanos masones. Y lo otro que quería agregar a lo que dice mi querido hermano Denis es que después que pasamos el siglo, el año 1000, por ahí en el 1200 comienzan a aparecer las primeras universidades en Europa. Y cuando comienzan a ver las primeras universidades, comienza a no tanto democratizarse, pero por lo menos comienza a haber personas que toman su conocimiento en una universidad, porque antes el conocimiento que estos compañeros y maestros masones, estos francmasones, tenían, ese conocimiento era tan sagrado e importante para ellos que ellos no se lo enseñaban a nadie, sino simplemente se podía enseñar a los que fueran meritorios para aprenderlo, es decir, a sus aprendices que han pasado las pruebas y han demostrado ser capaces y merecer conocer los secretos de la construcción y los secretos de la arquitectura y todos estos secretos. Y por eso es que se crean grados y de allí viene el secretismo, que no es un día en día un secretismo, porque hay mucha documentación en internet y cualquiera puede acceder, pero no van a tener la seguridad de lo que están leyendo es realmente lo cierto o la manera de hacer las cosas si ustedes no tienen delante un maestro que les está enseñando en una logia reconocida, en una logia que sea realmente, que tenga su rito, que tenga sus credenciales, etcétera, etcétera. Entonces podrán encontrar mucha información en Internet, pero solamente con el acceso. Ya vieron en la exposición de hoy la calidad del conocimiento de nuestro querido hermano Denis. Solamente físicamente y como él dice, de boca a oreja, es que se pueden aprender los secretos masónicos, que son secretos porque hay que trabajarlos para poderlos avanzar. Es todo. No, todavía no. Hay una novela muy famosa en la cual uno de los protagonistas, Tulio y Denis, es masón, por supuesto. Juan, casi no se te oye, Juan. Ok, déjame. Hay una novela, estoy diciéndoles, muy famosa. Es que hay alguien que tiene el micrófono abierto, Juan, por eso no se escucha bien también. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, les agradecemos apagar los micrófonos para evitar el feedback. Hay una novela muy famosa, La Guerra y la Paz, de León Tolstoy, en la cual uno de sus personajes principales, el conde Pierre Besukhov, que de hecho es el protagonista, es masón. Él ingresa en la masonería y de alguna manera Tolstoy, cuando describe el pasaje, por así decirlo, de este personaje, de la vida mundana a la masonería, Tolstoy describe de una manera muy descriptiva, valga la redundancia, pero también muy exacta, algunos de los ritos iniciáticos de la masonería de aquel entonces. Estamos hablando de la Rusia del año de 1805-1806, bajo el gobierno del zar Alejandro I. Estamos hablando de unos años antes de la invasión napoleónica. Tolstoy hace alguna referencia a los ritos iniciáticos por medio de esta ficción y por medio de la historia evidentemente ficticia de este personaje, pero es muy interesante leerlo.
es muy interesante también el punto de vista que tiene sobre la vida este personaje, el conde Pierre Besuhoff, como digo, personaje principal de La Guerra y la Paz. Y de hecho, mi primera aproximación a la masonería cuando yo era ya muy joven fue a través de la lectura de La Guerra y la Paz y de la aproximarme a este personaje con el cual debo decir que simpatizo muchísimo, ¿no? Porque es la máxima representación de un ser humano con todos sus errores, con todas sus virtudes, con todos sus defectos, pero también con todos sus pensamientos más elevados. Y yo me imagino que un masón simplemente es eso, un ser humano en toda su expresión. Claro. Claro, claro. Entonces, ¿hay alguien que desee preguntar algo más, que desee agregar algo más? Algo más que también a veces causa mucha confusión para los no iniciados y bueno, y la gente que está recién iniciándose, porque alguna gente que está aquí no es iniciada y veo que son neófitos y otras personas, bueno, son iniciados y no entienden, o sea, de la regularización de las mujeres, porque eso la otra vez hubo un debate vía internet, pero eso fue Facebook y es un grupo abierto. Y algunas mujeres no entienden que la masonería regular, que se llama, o como es reglamentada por lo que es el oriente de Inglaterra, el gran oriente de Inglaterra, y que practican en su mayoría el rito escocés antiguo y aceptado, eh, la masonería es de hombres y la mujer no tiene participación, no siendo así con lo que es el Gran Oriente de Francia, que es una masonería mixta. Entonces, a veces hay esas confusiones. Para las mujeres que están conectadas, porque yo vi algunas mujeres conectadas, podrían explicar este punto para que ya les quede claro por qué cada oriente tiene su diferenciación y por qué nos manejamos así. Porque las logias mixtas, por lo general, las maneja el oriente de Francia porque así se inició y así se mantienen, mientras tanto que el oriente de Inglaterra maneja lo que es la masonería tradicional, donde nosotros los hombres manejamos lo que es el rito y lo demás, además de la teurgia y todo lo demás. Ese punto es muy, muy importante manejarlo, Juan. Porque hay gente que lo ve desde el punto sexista, que las mujeres las tratan de menos, que es una cosa machista, y nada más alejado de eso. Ese no es el tema. El tema es que los ritos, sobre todo el rito escocés antiguo y aceptado, es un rito diseñado para hombres. Entonces, se muevan ciertas influencias espirituales de carácter no humano, y hago la diferencia entre influencia espiritual y energía, porque hay gente que confunde las cosas. La energía se mueve en tiempo y espacio. ¿Ok? Y tiene su fórmula en tiempo y espacio. La influencia espiritual trasciende tiempo y espacio. Entonces, un rito que fue creado para la naturaleza de un hombre, si se lo aplicas a una mujer, va a traer, ¿ok?, algunos efectos que posiblemente no van a ser positivos en su parte psíquica. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Los ritos que se llaman mixtos, sí se hicieron las correcciones para que la mujer no fuera afectada psíquicamente en el rito, está muy bien. Pero si uno agarró el rito escocés antiguo y aceptado y sentó, bueno, yo voy a sentar en esta columna hombres y en esta columna mujeres, ahí estamos generando un desorden. ¿Y por qué se está generando un desorden y no se está haciendo rito? Porque la palabra rito significa orden. Y ese orden lo que trata de emular es el plano celeste. Por eso es que en las logias existe una bóveda celeste. ¿Ok? Es súper importante tomar en cuenta esto. Que hay una parte femenina y que hay una parte masculina. Claro que sí la hay, porque existe, como ya dijimos, una esencia y una sustancia. Pero el hombre, ¿ok?, el rito escocés antiguo y aceptado fue diseñado para el hombre. Y el rito francés mixto es para hombre y mujer. ¿Ok? Pero habría que estudiar, ¿ok?, si se hicieron las correcciones o las adaptaciones necesarias para ver si estaba ahí la mujer. El término machismo no cabe en la masonería. ¿Por qué?
porque sea de hombre, no cabe en la masonería. Y no cabe en la masonería por la sencilla razón de que las órdenes de construcciones las manejaban los hombres por su fuerza. ¿Ok? Las mujeres sí participaban de una manera solapada en la construcción del templo, porque ellas vestían los santos, hacían los cojines y trabajaban el arte del tejido, que es un arte iniciático femenino, no masculino. ¿Ok? Entonces, hay que saber poner las cosas en su orden, donde van. No es, la masonería no es un ente democrático que uno elige las cosas. No, uno sigue patrones de la naturaleza universal. O sea, uno no vota por un Dios. Porque, ay, no, mañana viene un Dios. No, uno no vota porque salga el sol o porque no salga el sol. No, eso tiene un orden. ¿Ok? Y ese orden es lo que tratan de emular los iniciados del cielo en la tierra, del cielo en su cuerpo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno está generalmente en desorden. ¿Y por qué uno está generalmente en desorden? Porque está jalado por muchos vicios que están en el mundo profano. La mujer, por el contrario, el masón tiene que protegerla en todos sus sentidos. ¿Ok? Porque es el ente reproductor de la humanidad. Si no hay mujer, no hay humanidad. ¿Ok? Y por eso es que el hombre sale a la batalla. ¿Ok? No es un cuento de machismo, es un cuento de protección a lo más importante que tiene el hombre, que es su madre, ¿ok? Tierra, su madre naturaleza, su mundo físico y también su mundo celeste. Por eso se hablan de hijos de la viuda. ¿Ok? No cabe el término machismo ni discriminación de mujer. Es simplemente poner en orden las cosas. Si el rito está adaptado para que entre mujeres o para que sea un rito femenino, perfecto. ¿Ok? Pero como hablamos de los elementos de construcción, generalmente la construcción era manejada por hombres. ¿Ok? No es un cuento sexista, es un cuento que tiene que ver con la parte bio y psicológica del ser humano. En este caso, están adaptados a hombres. Las mujeres pueden entrar a instituciones iniciáticas femeninas y es totalmente válida. ¿Okay? Es muy pertinente esa aclaración, Juan. Quisiera agregar algo también, si bueno, efectivamente no es únicamente, o sea, la masonería tradicional, digamos, la que depende de la Gran Logia de Inglaterra, la Gran Logia Unida de Inglaterra, y que aquí en Venezuela es representada por la Gran Logia de la República de Venezuela, sí tienen logias femeninas que se llaman logias de adopción. Y yo he tenido hermanas masón que pertenecían o que pertenecen a estas logias femeninas que eran dependientes de la Gran Logia de la República de Venezuela. O sea, entonces, pero para ser un poco más amplio, hay que decir que hay dos grandes corrientes masónicas en el mundo. Y una de ellas es la Gran Logia Unida de Inglaterra y todas las logias que dependen de ella. Y por otro lado, todas las logias que no pertenecen a la Gran Logia Unida de Inglaterra, y entre ellas podemos citar el Gran Oriente de Francia, podemos citar la Gran Logia de Francia y muchas otras. El derecho humano, etcétera, etcétera. Hay cientos de logias. Y no necesariamente todas las logias tienen los mismos principios fundamentales. Y hay que decir que nosotros conocemos aquí en Latinoamérica esencialmente logias que tienen como origen la Gran Logia Unida de Inglaterra. Y sin embargo, no es la única que existe. La gran diferencia entre esas dos corrientes masónicas es que una de ellas hace obligatorio la creencia en un ser superior.
Y para iniciarse hay que creer en la existencia de un ser superior al ser humano. Y la Gran Logia que no pertenecen a esta corriente, no es que lo niegan, simplemente no lo hacen obligatorio. La persona que se inicia puede ser o puede no ser creyente o creer simplemente que haya algún ser superior al hombre. Entonces, como no es que sean logias ateas necesariamente, sí las hay, pero en general simplemente son logias que no obligan a las personas a ser creyentes. Y por consiguiente, otros temas de carácter esotérico, otros temas que también son importantes para la Gran Logia Unida de Inglaterra, para ellos tal vez no lo sean tanto. Y por eso es mucho más frecuente encontrar logias femeninas o logias mixtas en el lado, digamos, más del lado francés que del lado inglés. Esa es una de las razones. Yo he estado en Venezuela, he dirigido logias eh, que son que tenían logias mixtas y he conocido muchas personas que participaban en logias femeninas también. Es todo, mi querido hermano Denis. Quería hacer una observación sobre esto también, pero no por el lado de la masonería, sino por el lado del compañonage. En el compañonage, que es una organización iniciática francesa, que se mantiene activa, porque en Italia también hubo otras organizaciones iniciáticas, como la de Dante, que son los Fideli d'Amore y los Carbonari. En el compañonage pasa algo súper interesante con la presencia de la mujer. El gran maestro es una mujer. Y en la época medieval, los compañeros, ellos tenían también sus grados de aprendiz, compañero y maestro, ¿okay? Sus 3 grados. Y el primer grado le llamaban le lapin, los conejos, porque se la pasaban recogiendo todos los instrumentos de construcción. Esto pasaba también en la masonería. Lo que no pasaba en la masonería es que después pasaban a una especie de grado que era sangrié, que es el jabalí. Entonces, ¿qué hacía el jabalí? El jabalí era el iniciado que después de haber sido aprendiz, se le daba el tour de Francia. Ellos tenían que pasar por 9 ciudades de Francia, no en bicicleta, porque ese tiempo no existía la bicicleta, y los recibía una viuda, y la viuda les daba alimento y posada, y los ponía en contacto con un maestro, para que ellos en esos 27 viajes desarrollaran sus habilidades y se convirtieran en maestros. Esto todavía existe, no sé qué tanto habrá continuado el Tour de Francia, pero lo que sí se mantiene es que los compañeros tienen siempre como venerable maestro una mujer, porque para ellos la mujer es también Sofía, que es la sabiduría. ¿Ok? Entonces, no es un ente que se desprecie, sino por todo lo contrario, es la protectora de la humanidad. ¿Okay? Y en la parte esotérica, cuando se llevan a los símbolos, la parte femenina la tiene la psique, ¿okay? Que es Mercurio. Y Mercurio es el que conecta a los hombres con Dios, con su lado supremo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con malinterpretar cosas y llamarlas de otro tema, o sea, llamarlas de otra forma por desconocimiento. Sí, 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 sí. No hay más agregar. Si nadie tiene más preguntas, creo que deberíamos ir cerrando ya. Muchísimas gracias a Denis por su participación y por haber aceptado esta invitación. Gracias también a Tulio y a todas las personas que nos acompañaron, masones o no. Para mí, y en nombre de Giordano Bruno, pues ha sido un placer. Y de verdad considero que este tipo de eventos son valiosísimos para la difusión de todo lo que tiene que ver con el conocimiento que nos ayuda a ser mejores seres humanos y que nos ayuda, por supuesto, a ser más humanos con todos nuestros defectos.
y con todas nuestras virtudes, pero evidentemente ensalzando nuestras virtudes por sobre todas las cosas. Denis, gracias. ¿Algunas palabras o algún comentario para cerrar? Bien, muchas gracias a ti, Juan, a todos los miembros de tu equipo. Gracias por hacer ese fabuloso trabajo. Gracias a las personas que estuvieron hoy presentes. Okay, para mí es un honor compartir esto con ustedes. Les agradezco muchísimo y espero que nos volvamos a ver en otro Zoom o en otro momento. Okay. Con los hermanos que me pidieron el teléfono o la dirección, ya tomé el de Freeze, dejé mi correo. Juan, me dices que esto va a estar en YouTube también. Exactamente. Ok, perfecto. Entonces, nos pueden ver también en YouTube. Y un triple abrazo fraternal para todos, y para los que no son iniciados, muchas bendiciones y muchos buenos deseos. Gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Chao, chao. Juan, cierro. O sea, ¿cuál es el canal de YouTube que ustedes tienen? Esa es una buena pregunta. Eso hay que preguntarle a Yo, Juan. yo les puedo decir, Ajá. el canal de YouTube que utiliza Juan pertenece al Centro Cultural Giordano Bruno. Centro Cultural Giordano Bruno. Lo pueden buscar en YouTube y allí pueden encontrar los videos, unos videos en los cuales yo participé recientemente, que son los que hablan de Ucrania, y también otros videos que del Instituto de Juan, que es el Centro Cultural Giordano Bruno, que entre otras cosas dan clases de idioma. Ok, listo entonces. Disculpen molestar, triple abrazo fraternal y esperamos que el gran arquitecto del universo los colme de bendiciones. Igual, querido hermano. Saludos a su respetable logia. Saludos a Angélica también. Gracias por todo, Angélica. Hasta luego, Denis. Mucho gusto de haberte vuelto a ver por acá. Igual, seguimos en contacto, querido hermano.